Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que estéis listos para sumergirnos en un nuevo drama, porque el que os traigo hoy es de los que dan que hablar. Hoy vamos a analizar un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans, el supuesto mensaje secreto que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir en el Día Internacional de la Mujer. Sí, lo habéis oído bien. Después de un tiempo con las aguas aparentemente calmadas, parece que el fantasma de Erkencikus vuelve a planear sobre nosotros. Ya sabéis que Can y Demet, tras el arrollador éxito de la serie que les catapultó a la fama internacional, tomaron caminos separados, tanto profesional como personal, y sus vidas sentimentales han estado en el foco mediático desde entonces. Pero, ¿realmente existe este mensaje? ¿O es solo una fantasía más de los fans que añoran verlos juntos de nuevo? Intentaremos desentrañar la verdad detrás de este rumor, analizando cada pista, cada publicación en redes sociales y cada declaración pública que pueda arrojar luz sobre este misterio. No dejaremos piedra sin remover, desde los rincones más oscuros de Internet hasta las entrevistas más recientes, en busca de la verdad. Antes de empezar, como siempre os digo, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dejarnos vuestros comentarios al final. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que os guste. Así que manos a la obra y vamos a sumergirnos en el mundo de Can y Demet. Agarraos fuerte porque esto va para largo. El Día Internacional de la Mujer es una fecha señalada en el calendario, una jornada para celebrar los logros de las mujeres en todos los ámbitos y para reivindicar la igualdad de género. Las redes sociales se inundan de mensajes de apoyo, admiración y reconocimiento hacia las mujeres. Y como era de esperar, las celebridades turcas también se unieron a esta ola de felicitaciones y buenos deseos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La competencia por el mensaje más original, más emotivo y sobre todo, más compartible siempre es feroz entre las estrellas. Can Yaman, conocido por su gran actividad en redes sociales, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a las mujeres. Hasta aquí, todo normal. El problema o la supuesta pista reside en la elección de las palabras y en la imagen que acompañaba al texto. No olvidemos que Can es un maestro de la comunicación y sabe cómo generar titulares con cada uno de sus movimientos. El mensaje, en esencia, era una felicitación a todas las mujeres por su día, resaltando su fuerza, su resiliencia y su importante papel en la sociedad. Sin embargo, algunos fans más observadores notaron que algunas palabras concretas parecían tener un significado especial, un doble sentido que apuntaba directamente a Demet Özdemir. Esto no es nuevo, los fans de Can Dem, como se hacen llamar, son expertos en encontrar significados ocultos hasta en el color de los calcetines que llevan. Por ejemplo, Can utilizó la palabra luz para describir a las mujeres, una palabra que, según algunos fans, podría ser una referencia a Sanem, el personaje que interpretaba Demet en Erkencikus, cuya esencia era precisamente esa, la de una joven llena de luz y energía. No olvidemos que Sanem era una soñadora, una joven apasionada y sí, llena de luz. Además, en el mensaje se hablaba de superar obstáculos y seguir adelante con valentía, lo que muchos interpretaron como una alusión a las dificultades que Demet ha enfrentado en su vida personal y profesional, y a su capacidad para salir adelante con una sonrisa. Demet ha sido abierta sobre los desafíos que ha enfrentado en su carrera, desde los inicios hasta alcanzar la fama. Pero la verdadera controversia vino de la mano de la imagen que acompañaba al mensaje. Se trataba de una fotografía en blanco y negro de una mujer con el rostro parcialmente cubierto, mirando al horizonte con una expresión melancólica. Algunos fans, armados con sus mejores habilidades de detective y con una buena dosis de esperanza, aseguraron que la mujer de la foto se parecía increíblemente a Demet. Se basaban en el perfil de la cara, la forma de los labios y la expresión de los ojos. Incluso llegaron a comparar la fotografía con imágenes antiguas de Demet, buscando similitudes que confirmaran su teoría. Algunos incluso realizaron análisis forenses amateur de la fotografía, comparando las medidas de los rasgos faciales con fotografías conocidas de Demet. El nivel de detalle al que llegaron es sorprendente. Por supuesto, esta teoría no tardó en generar un debate encendido en las redes sociales. El hashtag #CanDemetIsrael volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Por un lado, estaban los fans que veían en este mensaje una clara señal de que Can aún siente algo por Demet,
Una forma sutil de enviarle un mensaje personal en un día tan especial. Argumentaban que Khan es un hombre muy inteligente y que sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras y sus acciones en el público. Por lo tanto, no creían que la elección de las palabras y la imagen fueran casualidad, sino una estrategia calculada para llamar la atención de Demet y, por qué no, reavivar la llama de su relación. Ellos creen que el amor entre Khan y Demet es algo que trasciende la pantalla y que su conexión es innegable. Por otro lado, estaban los más escépticos, aquellos que consideraban que todo esto era una simple coincidencia, o incluso una exageración por parte de los fans. Argumentaban que Khan Yaman es un hombre muy popular y que tiene millones de seguidoras en todo el mundo. Por lo tanto, es lógico que dedique un mensaje a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Además, señalaban que la imagen de la mujer de la foto no es lo suficientemente clara como para confirmar que se trata de Demet, y que podría ser cualquier otra persona. Algunos incluso sugirieron que podría ser una modelo anónima o incluso una imagen generada por inteligencia artificial. Y por supuesto, no podemos olvidar a aquellos que creen que todo esto es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener viva la llama de Erkencikus en la memoria del público. Recordemos que la serie fue un éxito rotundo y que catapultó a Khan y a Demet a la fama internacional. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que sus representantes o incluso ellos mismos estén interesados en mantener viva la leyenda de su romance, aunque solo sea para seguir generando titulares y atrayendo la atención de los medios. Esta teoría se basa en la idea de que la industria del entretenimiento a menudo prioriza el negocio sobre los sentimientos personales. Pero, ¿qué opina Demet Özdemir de todo esto? Pues, hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto. Ha guardado silencio absoluto sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos creen que su silencio es una señal de que está intentando evitar el drama y no quiere alimentar más los rumores. Otros, en cambio, piensan que su silencio es una forma de alimentar la intriga y dejar que los fans saquen sus propias conclusiones. Su silencio podría ser interpretado como una forma de proteger su matrimonio actual. Lo cierto es que Demet está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, y su relación parece ir viento en popa. Se les ve felices y enamorados, y no hay indicios de que su matrimonio esté pasando por problemas. Por lo tanto, es poco probable que Demet esté interesada en reavivar un romance del pasado, por mucho que los fans de Erkencikus lo deseen. Demet ha sido muy reservada sobre su vida personal después de su boda, lo que ha dificultado aún más discernir sus verdaderos sentimientos. En cuanto a Khan Yaman, el actor también ha seguido adelante con su vida. Tras el éxito de Erkencikus, ha protagonizado otras series y películas, tanto en Turquía como en Italia, donde reside actualmente. También ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse. Su vida en Italia parece ser muy activa y se le ha visto involucrado en varios proyectos filantrópicos. La verdad es que a día de hoy, no podemos saber con certeza si el mensaje de Khan Yaman era realmente para Demet Özdemir o si se trataba de una simple felicitación a todas las mujeres. Lo único que podemos hacer es especular y analizar las pistas que tenemos a nuestra disposición. Incluso hemos contactado a varios expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal para que analicen las entrevistas y las publicaciones de ambos actores, buscando pistas que nos puedan ayudar a resolver este misterio. Pero independientemente de la verdad, lo que está claro es que Khan y Demet siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su química en Erkencikus fue innegable y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque hayan tomado caminos separados, siempre habrá un halo de misterio y romance que rodee su relación. La magia de Erkencikus sigue viva en el corazón de sus fans. Y ahora, después de analizar todas las pistas y las especulaciones, llegamos a la conclusión. ¿Existió realmente un mensaje secreto de Khan Yaman para Demet Özdemir en el Día de la Mujer? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es ambigua. No hay pruebas concluyentes que confirmen ni que desmientan esta teoría. Depende de cada uno creer o no en la existencia de este mensaje oculto. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet sigue generando expectación y alimentando la imaginación de los fans. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Pero más allá del mensaje secreto, creo que es importante reflexionar sobre la obsesión que a veces tenemos con las vidas personales de las celebridades. Es fácil caer en la trampa de creer que conocemos a estas personas a través de la pantalla,
pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado analizando este nuevo drama con nosotros. Como siempre, quiero agradeceros vuestro apoyo incondicional y vuestros comentarios. Vuestra opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que os guste. Así que no dudéis en dejarnos vuestros comentarios abajo contándonos qué opináis vosotros. ¿Creéis que Can Yaman le envió un mensaje secreto a Demet Özdemir? ¿O pensáis que todo es una exageración? ¿Cuál es vuestra teoría favorita? Nos encantaría saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, os animo a darle un me gusta al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos.